retomamos la historia que nos venía contando Margarita Casas en ese punteo inicial de los temas destacados que nos va a llevar a conocer en definitiva esta gran historia de 155 años que tiene Lomas de Zamora. Bueno, 1776 es la creación del Virreinato del Río de la Plata. Se concentra su actividad económica en la actividad ganadera y la función portuaria. O sea, la calidad de los pastos y la abundancia de los bañados y lagunas, clásico en la región pampeana. Y posteriormente se va a dar la actividad agrícola. En 1800, León Ortiz de Rosas, comandante de la estancia de Zamora, que hasta ahora no te hablé nada de don Juan de Zamora, que estuvo en 1736 y 1739, que le vende las tierras al Colegio de Nuestra Señora de Belén, que era de los jesuitas, en 1765. Ahora, el pueblo se llama Lomas de Zamora, por las lomadas y por don Juan de Zamora, que después Pessoa te va a hablar mucho más. Él sabe mucho más. Y se la llamaba el Cabezuelo también, porque dentro de las topografías del lugar, cuando se inundaba, lo que se veía era el casco de la estancia, o sea, la cabeza, el cabezuelo, que también se llamó Estanzuela del Rey, y después de 1810 Estanzuela del Estado. ¿Y dónde estaba esa estancia? ¿Dónde está hoy el cementerio de Lomas? Bien. Más o menos ahí tenés que calcular. Bien, don León Ortiz de Rosas traía a pastar los caballos, la caballada reyuna, la caballada del rey. Después de 1810 será la caballada del Estado. Y él insiste que debe mantenerse esas tierras como puestos para los caballos, para el servicio diario de la ciudad de Buenos Aires. Esa es conocida como la caballada reyuna y después la caballada del Estado. Bien. A partir de 1785, Lomas pertenece al Pago de la Magdalena y a partir de ese año pasa a pertenecer al partido de Quilmes. Y acá vamos a hablar un poquito después, ya porque 30, 40 años después, ya comienza entonces a formarse el pueblo de Lomas de Zamora, cuando don Tomás Grigera pide en 1821 al gobernador Martín Rodríguez 30 chacras, suertes de chacras para poder fundar un pueblo. ¿Por qué también requería formar un pueblo? Porque, como yo siempre les contaba a los chicos cuando venían en visita, piensen que no había autos, piensen que para poder bautizar a un chico, porque no existía el registro civil, o para casarse, había que ir a una iglesia. No había iglesia y había que irse o hasta Quilmes o lo que nosotros conocemos ahora como Avellaneda. Entonces necesitaban un templo, necesitaban formar un pueblo. Bueno, a partir de 1821 se conceden las 30 chacras, el 14 de mayo, ¿te acordás que en mayo hicimos todo ese paneo de todo lo que nos pasa en mayo a los argentinos, que es mucho? Y se crea entonces, se funda el pueblo, pero no como partido todavía, van a pasar 40 años más. Bueno, ahí don Tomás Grigera, que fue el alcalde de las Quintas, tuvo mucho que ver con todo nuestro, porque tuvo que ver con las invasiones inglesas, con el 22 de mayo de 1810, el Cabildo Abierto, la sonada del 5 y 6 de abril de 1811, o sea, no estuvo exento a lo que estaba sucediendo en todo el territorio argentino, que no lo era en ese momento, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, y en la estancia, en la chacra de Manuel Antonio Grigera, el hijo, el primogénito de don Tomás, se levanta el primer oratorio, ese que estuvo bajo la advocación de San Antonio, y pues después se hizo bajo la Virgen del Tránsito. Y acá le cuento algo, don Pesado. A ver. Descubrí 2 San Antonios maravillosos en la catedral que me tienen muy, muy preocupada por investigar. Uno muy grande, que cuando lo dimos vuelta, nos dimos cuenta que ese tipo de imagen debe de datar de principios del siglo XIX. Y otro de alabastro, que es del siglo XVIII. Aquí mi pregunta que se me hace. Digo yo, ese San Antonio del 1800, quizás el grande, ¿habrá sido del primer oratorio y los Grigera lo donaron a la catedral? Ahí me quedó picando la pregunta, porque es muy antiguo. No puedo responderle eso. Sí, sí, sí sabemos lo del mascarón
No sabe toda la gente, más allá de lo que usted bien explicó, y no hay que agregar nada. A toda esa parte siempre quedan cosas por señalar, porque está haciendo una crónica rápida, sino la gente, como dijo muy bien recién aquí quien nos ha invitado, son los 155 años. Claro. En realidad los 155 años son de la creación del municipio. La historia de Lomas es más vieja, y por supuesto que si hubiera que datarla, bueno, algunos lo podemos datar en el toponímico y en el primer nombre, y entonces hay que ir al siglo XVIII. Todas las investigaciones que se hicieron en su momento, porque el revisionismo histórico es una metodología, no es una bandera, también es una bandería, y algunas son banderas repartidas, pero el revisionismo histórico es una metodología. Entonces, porque, por ejemplo, esta pregunta que hoy acaba de hacer recién Margarita sobre las 2 imágenes de San Antonio, obliga a revisar documentos porque no hay archivos. Claro. Ella, como museóloga, está intentando poner en acción, no en acción, sino poner en valor, esto no me salía el nombre, poner en valor el museo, que se puede hacer extraordinario en la catedral, pero claro, ha habido muchos trabajos incompletos, ha habido los archivos parroquiales son débiles, como son los municipales, ni hablemos de los archivos privados que se pierden, así que todas esas búsquedas significarán nuevos encuentros, discusiones, estudios de legitimidad sí, porque pueden ser copias. Nosotros hicimos en algún otro lugar, que fue en la Casa de Caseros, también un encuentro sobre un material hecho con también no es San Antonio, pero es Santo Domingo de Guzmán. Así que se necesita el especialista, se necesita el estudio, pero a lo que voy, el mascarón de proa que está todavía en la capilla del Hospital Gandulfo es por lo menos la primera conocida, datada. Ahora si San Antonio aparece sería el segundo, de la imagen sagrada más antigua que se conserva en el patrimonio religioso de Lomas de Zamora. Es un mascarón y es la Virgen del Tránsito. Si no hay, a veces el periodismo el periodismo tiene que ser especializado, el científico, el religioso. Entonces hay gente nueva que escribe y entonces confunden las advocaciones. Entonces uno dice, ¿quién es la Virgen del Tránsito? Entonces hay que explicar que la Virgen del Tránsito es la Asunción de María. El tránsito es el tránsito, para la visión religiosa es el tránsito de María que asciende a los cielos. Cuando Lomas, que comienza con esta Virgen en 1822, y el San Antonio, a la que está buscándole fecha definitiva, Margarita, en ese primitivo oratorio privado donde se celebraron las primeras misas. Puede ser que en la estancia y con las Beatas Enríquez en el siglo XVII hubiera habido algún cura que celebró misa en un lugar ahí, pero en un oratorio en donde ya el vecino, porque en los oratorios particulares venían la peonada, la gente del lugar, se reunía, venía un cura cada tanto, no venía a celebrar misa todos los domingos. Bueno, ahí estaba la Virgen del Tránsito, para poner una señalización religiosa. Nosotros estamos muy ligados con la Virgen María, desde la Virgen del Buen Aire en el siglo XVI, a llegar ahora a la Virgen del Tránsito. ¿Y qué sucede? Cuando en el oratorio del Italiano los hombres de Barracas al Sur se quedan, la Virgen de hoy, el obispado de Avellaneda Lanús, es Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué le pasa a Lomas cuando estamos ahora aproximándonos a la creación del municipio? Que se contará ahora, no quiero yo adelantarme al relato que va llevando, yo intervengo sin ningún argumento previo. Entonces le quiero señalar, se quedan sin la advocación. ¿Qué pasa en el país? Hay gran guerra civil, porque el cuentito de que con Caseros se terminó todo, solo lo pueden contar alguna historiografía muy oficial de entonces. Ahora claro, hay tantas historiografías oficiales como regímenes políticos existen, ¿no? Esto hay que decirlo para que la gente se convenza de que, bueno, pero uno decía antes la historia oficial y sabía que era la historia escrita, digamos así, con los parámetros de Mitre en adelante, ¿no? La historiografía liberal. Bueno, entonces cuando se encuentra, entonces la historiografía liberal dice que en Caseros, bueno, comienza después la Constitución, sin embargo estamos en guerra tremenda, hasta el punto que estamos en 1865, cuando se va a hablar de esta fecha, del 10 de septiembre, se crea el partido y estamos, ¿no es cierto?, terminando 2 grandes enfrentamientos entre Buenos Aires y la Confederación. Uno había sido en Cepeda, 1859, otro en Pavón, 1861,
Y entonces está ahora lo que se contará luego, la búsqueda de una nueva advocación. Y ahí aparecerá Adrogué, aparecerá Juana Zorrilla donando la imagen, y aparece Nuestra Señora de la Paz, que era lo que se precisaba. Ahora a veces uno cuenta, y cuenta con dolor, que esos rezos y esas peregrinaciones que se hicieron a este santuario, que debe volver a ser santuario, la catedral esta que está a 100 metros de acá, donde se peregrinó tanto por la paz en América, cuando la guerra del Chaco, por la paz internacional en las guerras mundiales. Sin embargo, en 1865 también se celebra, hace poco se celebró, el sesquicentenario de la Guerra del Paraguay, donde murió una cantidad enorme de porteños. Una cantidad enorme de porteños. Ayer fueron los 150 años de Curupaití. En Curupaití, que nos traicionó Tamandaré, que era donde Mitre, no quiero juzgarlo como militar, tengo un juicio negativo sobre él. Pero bueno, como militar, ¿no? Específicamente. Pero bueno, ¿quién puede negar que en las invasiones inglesas, en los avances hacia el interior, me estoy yendo del tema, pero para ubicar, ¿no es cierto?, el hecho del 65. Está el santuario acá de Nuestra Señora de la Paz para la paz interna de los argentinos, y los argentinos nos embretamos en una guerra internacional llevadas por Brasil, acompañado por Uruguay. Perdón por el golpe. Es tremendo, porque la historia, uno se apasiona cuando encuentra el filo de la verdad. No será la única, pero uno tiene recta intención para que la verdad sea proclamada, porque cuando uno está convencido de una verdad, si la calla, comete pecado de omisión. Así que esto es Nuestra Señora de la advocación de Nuestra Señora del Tránsito, es la Virgen de la Asunción, la que se celebra el 15 de agosto. Nosotros ahora llegamos al 24 de enero, que es la fecha de Nuestra Señora de la Paz, que eso después lo contará Margarita, cómo aparece esta nueva figura. Pero este es el dato. Nos habíamos quedado hasta sin advocación religiosa en este cuartel segundo de Quilmes, que cuando Quilmes, cuando se crea el partido de Barracas al Sur, cambian los alcaldes federales, aparecen los unitarios otra vez, y entonces ahí crean el partido, de donde entonces Lomas de Zamora pasa de depender de Quilmes, así como contó Margarita, del Pago de la Magdalena, pasa a depender de Barracas al Sur. Pocos años, pero fuimos, ahí cuenta Candaosa muy bien, esa década en donde los mayores contribuyentes de Lomas, que eran de Avellaneda, pelean por la independencia del partido. No me meto más. Sí, okay. No, porque la idea mía era llegar hasta más o menos 1821 y después largárselo todo ahí, porque me encanta escucharlo. Pero bueno, se estaba formando el pueblo, eran 30 manzanas, 30 chacras de 4 manzanas cada una. Y a partir de ahí se empieza a formar el pueblo. Teníamos 2 caminos importantes, el camino de las diligencias, que es la avenida Espora, porque vivo en Adrogué, la avenida Almirante Alsina, y Hipólito Yrigoyen. Después teníamos Frías, el camino de las tropas, con algunas pulperías para llevar después hacia Chascomús. Desde 1821 hasta 1861, que se declara partido de las Lomas de Zamora, el pueblo fue creciendo lentamente, pero sin prisa, pero sin pausa. Hemos llegado a tener las primeras edificaciones más importantes que ustedes se puedan imaginar, que es hacia 1854, por ejemplo, teníamos la Casa de las Tres Esquinas, donde hoy está la estación de servicio en Pereira Lucena y Hipólito Yrigoyen, que no ha quedado absolutamente nada. Ahí se trajo la primera maestra, Catalina Rodríguez, daba clases a las niñas del pueblo. Y a pocas cuadras, en Alvear y Las Heras, estaba la Quinta Los Leones, la de don Esteban Adrogué, otro de los fundadores, que la hizo, como te conté una vez, Nicolás y José Canale, que eran los arquitectos italianos, que hicieron esta primera edificación particular acá en la Argentina. Ahí fue la escuela de varones, todo hasta que se levantó la escuela número 1. O sea, todo va sucediendo de acuerdo a cómo, hasta que se donan los terrenos para la plaza, la iglesia, el palacio municipal, bien en efecto de damero, bien hispánico, como se hacía la fundación de los pueblos.
Tal cual. Y ahí vamos, y él me mira, escucha. Pero es, porque es así, es una síntesis, no tampoco voy a hacer algo tan profundo. La primer, por ejemplo, cuando se crea el Partido de las Lomas de Zamora, que eso lo sabe usted mejor que yo, uno de los que firma la fundación del pueblo creo que fue Pastor Obligado, Sí, que era uno de los gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, le dejo el pie para que usted siga hablando un poquito más de la creación del partido en sí. Yo voy a agregar un pequeño vacío porque Por está favor, sí. muy bien dicho y uno va escuchando y trata de hilvanar. Sin lugar a dudas, ¿no? La fundación del partido la hace la segunda generación de los habitantes, digamos, nativos no, de los habitantes, de los pobladores lomenses. Nosotros en algún momento, en un gobierno anterior, habíamos tratado de crear una antigua, la antigua, como un cabildo, la antigua convención de las familias pobladoras, ¿no? Reconocer a los pobladores, que no son todos de 150, yo tengo un asiento en Lomas desde el año 47, no soy nacido acá, soy nacido en Avellaneda y anotado en la capital. O sea que, pero sí, cuando uno encuentra familias que se han sucedido en el tiempo y ahí resulta que ya son bisabuelos o hay tatarabuelos, o están los muertos, los huesos fundantes de cada lugar, que hay que conservar, que hay que cuidar, que no todo es ceniza, que no todo es... Sí, al polvo volvemos, pero hay gente que viaja a ver dónde están los restos de Mozart, que fue sacado de un osario común con carbono 14, y van y tocan, o uno que es religioso va a ver en el Vaticano dónde están los restos, qué sé yo, de grandes santos o de grandes pontífices. Y acá los huesos no tienen valor porque hemos sido, aquel fue. No quiero dejarle a mis hijos que limpien la chapita, pero ¿qué es esto? Y uno va al cementerio y está depredado. Hemos pedido a la administración que haya policía de seguridad, porque ni los muertos viven en paz en la Argentina. Entonces, bueno, pero vuelvo a lo que voy. Esas familias pobladoras, no sé si es la segunda generación. Por eso esto que remarcó Margarita de las 30 suertes de Chaca, el fundador de una aldea agrícola, fíjese, estaba leyendo, no me acuerdo qué fecha exacta es, pero es la de 1856, que se toma como el Día del Agricultor, porque se funda una colonia agrícola con extranjeros. Y la colonia agrícola criolla que crea Tomás Grigera, que escribe un manual de agricultura en 1819, que consigue tierras fiscales en el 21, que muere en el 29, que tiene manos callosas, que es un representante cabal de la cultura del trabajo, de esa que hay que recuperar, ¿no? Es un héroe ignorado porque resulta que fue un saavedrista, y nosotros acá parece que no somos muy saavedristas, que Saavedra no fue un padre de la patria, que pasó de casualidad por la primera junta, que nos inclinamos más por los ideólogos que por los hombres de acción. Los hombres que para ser hombres de acción fueron militares, porque toda la gesta de este tiempo es una gesta épica. Padres e hijos vivían combatiendo, perdían sus bienes, iban en levas forzosas. ¿Cómo se cuenta la historia argentina? Bueno, y esta historia, que es una historia del trabajo, está también la colonia escocesa, la de Santa Catalina, en 1825, que desaparece por la sequía, porque eran inquilinos, no eran los dueños de la tierra. Así, bueno, todo esto así que cuando llegamos, periodo de Rosas por medio, que no vamos a contar porque si no nos llegamos, pero que es importante. Hay un intento cuando muere Encarnación Escurra en 1838 de los hombres, que eran todos federales, acá no había unitarios. No había unitarios, eran federales. Proponen crear un partido con el nombre de Encarnación. El oficialismo siempre hubo. A ver si creemos que el sol calienta las espaldas de los que se acomodan solo ahora. Siempre hubo acomodaticios y siempre hubo ser gratos al régimen de turno. Yo soy federal, no hay ninguna duda, se sabe mi posición revisionista, pero quiero señalar que también era cierto. Entonces, esos hombres llegan, entonces la segunda generación, la de los Portela, la de los Grigera, la de los Casalín, la de los Rosende, todos hijos de estos fundadores del 21. Hay un personaje que pelea contra Grigera porque pelea por bienes, porque estaba antes, que eran los Ballester. Ballester es el jefe de los quinteros, del regimiento de quinteros contra las invasiones inglesas.
y es cabildante el 22 de mayo. Son personajes que para nosotros tienen que ser nuestros héroes principales. Claro. Acá la gente a veces vive en las calles y no sabe. Dice que ¿en qué calle vivís? En Portela. Yo cuando me bajo de la combi digo, Francisco Portela. Claro. ¿Portela qué es Portela? No vivo en el Portero, ahora que estoy en Quilón. O Leandro N. Alem, que es mi casa original. ¿No es cierto? Leandro N. Alem. ¿Y quieren saber? Leandro Nicéforo. Bueno, ahora Nicanor, yo siempre quiero... Se pelean. Eso hay que leer la historia de las calles de Lomas de Zamora por un gran amigo que hemos perdido Zabalegui. También. Hemos perdido tantos amigos. Eduardo Zabalegui. Y a mí me da un segundito porque yo quería hacer esta pregunta y creo que es el momento justo para hacerlo. Sí. ¿Cómo la sociedad, no pongamos ni siquiera la de Lomas, digo, pero en general, la sociedad en este país se lleva con la historia? ¿Qué importancia le da a la historia? Quizás no la sociedad del que camina todos los días y por ahí, como decía recién usted, no sabe ni en la calle en la que vive ni quién era el nombre de esa calle. Aquellos que toman decisiones, aquellos que realmente tienen que trabajar porque el cementerio y ese lugar sagrado de tanta gente que hizo posible la creación de un pueblo como fue esté cuidado, aquellos que deben conservar esos edificios históricos, que para algunos es más negocio tirarlo abajo y hacer una torre que marcar que en ese lugar se tomaron definiciones de las cuales ese funcionario hoy está acá gracias a esas definiciones. Todo el problema de encarnadura, usted pone, yo soy presidente en este momento, Margarita es miembro, es una de las 3 mujeres, tenemos que incorporar más mujeres para tener el 30%. Del Instituto Histórico Municipal, que hoy ha comentado, bueno, uno es el último dinosaurio de esa fundación, que nació como la comisión, pero tenemos boleto de vuelta, acá hay que hacer la posta. Acá, como yo siempre digo, los inmortales es una pizzería. A ver, no somos inmortales. Entonces, con la edad que uno tiene que pensar cómo dar la posta. Entonces, ¿qué es la historia? No solo de los gobernantes actuales, sino de los de siempre. Es la necesidad de una encarnadura. Yo siempre que no soy liberal, y que todo el mundo lo sabe, pero no me como liberales, convivo con ellos y dialogo con ellos y busco consensos. No el consenso obligado, porque el disenso crea. Un disenso que sea con recta intención. Yo pienso distinto a usted, pero no lo bombeo a usted si usted... Bueno, a ver, entonces, el disenso es necesario. Esos consensos obligatorios enfermaron la sociedad argentina. Ayer y mañana, si se vuelve a repetir. Tenemos que hacer una pausita. ¿Lo puedo interrumpir un segundito para la pausa? Sí, señor. Qué interesante, Chala. Aparte, estas pausas que ponen un punto aparte son más interesantes porque la gente se queda con más ganas de escuchar. Tenemos una hora más todavía para seguir charlando. Obviamente que esa hora más no va a quedar chica, pero vamos a hacer todo lo posible para resumirlo de la mejor manera.